Hola a todos, en este video les enseñaré a calcular la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Vamos a trabajar con datos agrupados. Para comenzar, lo primero que tenemos que entender es que hay diferentes simbologías para calcular la varianza o desviación estándar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Más que aprendernos las letras de memoria, hay que entender la simbología, ya que podemos encontrar en texto simbología distinta y nos podemos confundir. La varianza y la desviación estándar son muy parecidas. La única diferencia es que la desviación estándar se les trae la raíz cuadrada a la varianza. N sub i es nuestra frecuencia absoluta. X sub i es nuestra marca de clase, que la vamos a calcular, y X con el techito arriba, podríamos decir, es el promedio, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer, vamos a calcular el promedio. El promedio está hecho en otros videos, ya voy a dejar el link abajo por si les interesa profundizar más el promedio. El problema se trata de lo siguiente: la siguiente distribución de frecuencia corresponde a los salarios de los empleados de una fábrica. Ya, entonces para calcular el promedio vamos a necesitar la marca de clase. La marca de clase se puede sacar de dos formas, como lo estoy haciendo ahora, sumando el límite inferior y el límite superior y dividiéndolo por 2, ¿ya? O la otra diferencia, que es exactamente lo mismo, calcular el promedio de ¿quién? Del límite inferior y el límite superior. Cualquiera de los dos está correcto, ¿ya? Yo siempre me gusta trabajar con el límite inferior y el límite superior y dividirlo por 2. Pero si usted quiere trabajar con la fórmula del promedio, también está correcta. Luego deslizo y aquí encontré todas mis marcas de clase. Ahora el promedio, para calcular el promedio, la fórmula me dice que es la sumatoria de cada intervalo de la frecuencia absoluta por su marca de clase. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a calcular la multiplicación de la frecuencia absoluta por su marca de clase y cierro paréntesis, deslizo, y como es la sumatoria, entonces ¿qué tengo que hacer? Sumar todo lo que está acá, todo este intervalo, ¿ya? Y el promedio, ya tenemos la sumatoria de la multiplicación entre la frecuencia absoluta y su marca de clases, pero ahora necesito saber cuál es el total de elementos que tiene este problema. Entonces para eso voy a sumar toda mi frecuencia absoluta y el total me va a dar 62. Entonces, ¿qué va a ser el promedio? La división de la frecuencia absoluta, perdón, la división de la sumatoria de la frecuencia absoluta por su marca de clase, dividido en 62. Y cierro paréntesis, ¿ya? Entonces el promedio va a ser 424,194, ¿ya? El salario está en miles, entonces si yo lo paso a pesos chilenos, sería 424.194 pesos, ¿ya? Pero lo vamos a dejar así porque es mucho más cómodo trabajar con la fórmula, ¿ya? Ahora podemos calcular la desviación estándar. Tenemos el promedio y ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar esta fórmula completa a cada uno de los intervalos. Entonces, aprieto signo igual, abro paréntesis, mi frecuencia absoluta por, abro paréntesis, mi marca de clases menos el promedio. Pero ojo, el promedio no lo vamos a colocar como función, sino que lo vamos a escribir 424,194. ¿Por qué? Porque esto es un valor fijo. En cambio, el C4 y el D4 se va a ir moviendo a medida que va bajando los intervalos. Por eso tiene que quedar fijo. Y eso lo vamos a elevar a 2, ¿ya? Y aquí tengo la fórmula y cierro paréntesis. Tengo la frecuencia absoluta, la marca de clases de ese intervalo
menos el promedio elevado a 2. Siempre tengo que ver que los paréntesis estén bien colocados. Y luego de esto deslizo. Pero lo mismo me está pidiendo la sumatoria, es decir, la suma de cada uno de estos resultados que me dieron en cada intervalo. Entonces signo igual, suma, abro paréntesis y deslizo. Y aquí tengo el total de la suma. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a calcular la varianza. ¿Ya? Lo voy a cambiar de posición para que me quede más cómodo de calcular. Entonces, ¿qué va a ser la varianza? La varianza es la división del resultado que encontramos en esta fila, perdón, en esta columna, dividido en el total de datos que hay, que son 62 datos. Y cierro paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que me quedó? Me quedó que la varianza es 47, o sea, 4717,09157, ¿ya? La varianza como tal no me entrega mayor información. Por eso la mayoría de los datos se trabajan con la desviación estándar, ¿ya? Porque aquí me está hablando de un resultado elevado al cuadrado, ¿ya? Y yo lo que necesito, un resultado que no esté elevado al cuadrado, porque un salario elevado al cuadrado no me sirve, pero sí me sirve un salario que no esté elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a esto? Signo igual, busco la función raíz, abro paréntesis y les traigo la raíz cuadrada. Por lo tanto, ahí encontramos nuestra desviación estándar. Y la desviación estándar es mucho mejor, repito, que la varianza, porque la desviación estándar está en pesos, ¿ya? En cambio, en miles de pesos, en cambio, la varianza está en miles de pesos, sí el resultado, pero elevado al cuadrado. En consecuencia, para analizar los datos, nos sirve mejor trabajar con el peso y no con el peso al cuadrado. Y luego, el CB, ¿qué es nuestro CB? El coeficiente de variación, que es la división entre el resultado de la desviación estándar y nuestro promedio. La desviación estándar dividido en el promedio. Y cierro paréntesis. Pero el coeficiente de variación, como yo necesito ver, comparar la dispersión que tienen los datos, yo prefiero verlo en porcentajes. Entonces al coeficiente de variación lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, ¿qué va a ser? Signo igual, abro paréntesis, tomo el coeficiente de variación anterior y lo multiplico por 100. Y cierro paréntesis. Y vamos a dejarlo sin decimales. Entonces, el porcentaje de dispersión que hay cuando yo comparo la desviación estándar con el promedio es de un 16%. ¿Ya? A ver, la desviación estándar estamos hablando de miles de pesos. Por lo tanto, la desviación estándar a ese resultado que me da, lo voy a multiplicar por 1000. ¿Por qué lo voy a multiplicar por 1000? Porque estamos hablando de pesos chilenos. Entonces voy a borrar los decimales. ¿Y qué quiere decir este resultado? Que con relación al promedio hay una dispersión de 68.681 pesos. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que si yo le sumo, antes de hacer esto, antes de hacer esto,